Estamos ya realmente cerca del día E, de ese 4 de febrero, en donde más de 3 millones de costarricenses tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo gobierno que se encargará de administrar el país por 4 años más. Antes de entrar a los temas de fondo de esta rueda de prensa, quisiera anunciar que el próximo domingo a las 7 de la noche en los canales de radio y televisión, aunque a las 6:55 en Canal 13, transmitiré al país en nombre de mis compañeros magistrados y de la familia electoral en su conjunto un importante mensaje que les invito a prestar atención. Igualmente, en el transcurso de la semana, los magistrados les ofrecerán a la colectividad también un video motivacional que ciertamente lo hemos preparado para los costarricenses, alentándolos a asumir con valentía, con rigor, con seriedad, de manera informada, por tanto de manera inteligente, esta grave responsabilidad que tenemos como país. Pues bien, el primer tema de esta conferencia de prensa está referido a la transmisión de resultados que deberemos de emprender luego del cierre de las juntas receptoras de votos a las 6 de la tarde en todo el territorio nacional, a las 9 de la noche en el extranjero, cierre a partir del cual la Junta inicia el escrutinio preliminar de votos. Y una vez que estas juntas, las más de 6,000 que tenemos repartidas en el país y en los consulados en donde Costa Rica tiene presencia en el exterior, pues estos responsables de la Junta y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones emprenderán la tarea de comunicar a este tribunal, y este tribunal, por su parte, consolidará resultados para ofrecérselos en la noche del domingo. Para la explicación de este esquema de transmisión de resultados, del cual nos enorgullecemos en Costa Rica por ser la más solvente de América Latina en términos de calidad y precio, hemos designado y hemos llamado hoy a Denis Cascante, director general de Estrategia Tecnológica, al cual también le doy la bienvenida. Buenos días, Denis. Buenos días. El domingo 4 de febrero, al ser las 6 de la tarde, las juntas receptoras de votos cerrarán sus puertas e iniciarán el proceso de conteo. La forma en que vamos a hacer llegar esa información al tribunal y de inmediato los resultados a la población en general es lo que vamos a explicar a continuación. Trataremos de hacer un breve resumen de cada uno de los pasos que se seguirán y al final, con todo gusto, podemos profundizar en cualquiera de las áreas que ustedes consideren oportuno. A las 6 de la tarde cerramos las juntas. Se ha dispuesto de un mecanismo distribuido a nivel nacional con diferentes formas para hacer la transmisión de resultados. 3 vías básicamente: a través de llamadas telefónicas especialmente distribuidas a través de centros instalados para ese fin, a través de sistemas que estarán disponibles en algunos centros de votación, ya sea a través de computadores o a través de dispositivos móviles, y es lo que a continuación vamos a detallar. Se han dispuesto 3 centros de llamadas, 3 grandes call center, los cuales operan con aproximadamente 240 operadores, 240 agentes que están entrenados para seguir un detallado protocolo para recibir las llamadas de diferentes juntas receptoras de votos. Ellos dictarán el resultado de cada una de estas juntas. Aproximadamente 3.603 juntas se transmitirán de esa manera.
Los datos de 70 juntas en el extranjero también serán transmitidos a través de una línea especial que serán incorporadas al sistema de procesamiento al ser las 6 de la tarde en Costa Rica. El otro mecanismo es un sistema web. 100 centros de votación tendrán personas equipadas con estos dispositivos que se conectan a una red segura para realizar de forma directa la transmisión. Es decir, ellos no lo dictan a los centros de llamadas, sino que desde el mismo centro de votación esa información se hace llegar al sistema del Tribunal Supremo de Elecciones. 1005 juntas receptoras de votos se transmitirán de esa manera. Cada uno de estos operadores debe autenticarse con doble contraseña y además un certificado digital. En 150 centros de votación se transmitirá utilizando un sistema similar que estará en dispositivos móviles similares a estos. Son teléfonos inteligentes especialmente asegurados con un sistema diseñado en el Tribunal Supremo de Elecciones. Cada una de las personas encargadas de transmitir deberá autenticarse con este sistema. Tiene un sistema de doble contraseña donde deberá digitar el detalle el detalle proveniente de cada una de las certificaciones de votos. Importante, cada junta que se transmite debe ser firmada digitalmente, esto como una garantía de seguridad. Una vez que hemos recibido o se ha iniciado el procesamiento de los datos, se presentarán también en forma simultánea a toda la ciudadanía y el mundo en general. El primer corte o la primera información será presentada aproximadamente a las 8 de la noche, cuando dé inicio la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones en el auditorio del edificio principal en su 5º piso. Ahí se mostrarán los primeros resultados con información del porcentaje de juntas que se han procesado hasta ese momento, la cantidad de participación y la cantidad de votos a ese momento obtenida por cada partido participante en la elección. Una vez finalizada la sesión solemne, se presentarán los resultados a través del sitio web del tribunal. Se ha diseñado un sistema especialmente para esta ocasión que podrá verse desde cualquier computador o dispositivo móvil a través de Internet. Información muy detallada de la elección presidencial, de la elección legislativa, con posibilidad de consultar los datos detallados, ya sea consolidado general o a nivel provincial, cantonal, incluso distrital. La información tendrá diferentes formas de presentación, gráficos, tablas con resultados, la posibilidad de navegar entre un corte y otro, y también la posibilidad estará disponible la opción para descargar la información de cada corte al nivel que sea necesario, ya sea nacional, cantonal, provincial o distrital. La información del resultado del voto en el extranjero también podrá ser consultado de esta misma plataforma. Como mencioné antes, estará disponible no solo para ser accesada desde un computador, sino también desde diferentes dispositivos móviles. Será exactamente la misma información, la cual va a estar ordenándose, ajustándose de acuerdo a las dimensiones de cada dispositivo que se utilice, sea este una tablet, sea este un teléfono celular o un computador, como mencioné antes. Las mismas opciones estarán disponibles para consultar detalle del extranjero o a nivel nacional. Simultáneamente, esta información estará disponible a través de la aplicación móvil Votante Informado CR, la cual desde el mes de diciembre está disponible para descarga gratuita en las plataformas Google Play para dispositivos Android, y App Store para dispositivos iPhone con iOS. Esta aplicación está disponible desde diciembre con una gran cantidad de información relevante y altamente recomendada para descarga e información de los ciudadanos, pero también el día de la elección, a partir del momento en que se presenten los resultados, las personas que ya tengan descargada la aplicación recibirán
los datos provenientes de cada uno de los cortes en un formato de presentación similar al que estamos viendo en la pantalla ahora, que podrá ser consultada también a nivel cantonal o nacional, provincial inclusive. Para los medios de comunicación, cada vez que se realiza un corte de manera simultánea, en el mismo momento en que lo publicamos en nuestros sistemas, como los que acabo de mencionar, se ha dispuesto una plataforma especialmente diseñada para los medios de comunicación. Es una plataforma que venimos preparando, que se ha venido ensayando ya con todos los medios desde el mes de octubre pasado, de forma tal que en el instante en que se publica un corte, en ese mismo momento estará disponible para que cada uno de los medios de comunicación puedan procesarlo y presentarlo a través de sus diferentes plataformas. Como una novedad, como un ejercicio adicional de transparencia en esta elección, las certificaciones de votos, ese documento que se llena con puño y letra de cada uno de los miembros de las juntas receptoras de votos, también estarán siendo publicados, en algunos casos desde el mismo centro de votación. Se ha diseñado un sistema también especial para el Tribunal Supremo de Elecciones, diseñado por personal del Tribunal Supremo de Elecciones, es privado, corre en dispositivos móviles, en teléfonos inteligentes que estarán en esos centros de votación para digitalizar el acta, de forma tal que pueda ser remitida a los sistemas del tribunal y de inmediato publicados también a través de nuestro sitio web. Cada uno de los documentos de la certificación de votos podrá ser consultada una a una durante la noche y el día siguiente conforme vayan ingresando. Esto quiere decir que hemos dispuesto una plataforma para presentar de manera consolidada, gráfica, el resultado de la información, pero también está disponible de manera digital el soporte físico que da origen a cada uno de los gráficos y cortes para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano, por cualquier persona alrededor del mundo. Las certificaciones de votos que no se digitalizan desde el centro de votación se digitalizarán acá en oficinas centrales una vez que ingresa el material electoral conforme van ingresando. Finalmente, y no menos importante, mencionar que todo este proceso tiene un arduo trabajo de seguridad que ha sido minuciosamente planeado. Para esto hemos contado con la valiosísima colaboración, con la integración del Instituto Costarricense de Electricidad y Radiográfica Costarricense, con quienes en conjunto hemos dispuesto un anillo de protección a la seguridad perimetral de la organización. Todo el tráfico de datos entrante y saliente del Tribunal Supremo de Elecciones estará celosamente monitoreado y protegido por diferentes autoridades de nuestro país, todo liderado por el tribunal, con una cantidad de mecanismos que se han instaurado para blindar el proceso de transmisión y para garantizar la seguridad y la continuidad del flujo de información. Es de esta forma que hemos preparado toda una infraestructura y un enorme proceso para realizar la transmisión y la publicación de resultados el día de las elecciones. Muchas gracias, Denis. Antes de entrar a preguntas sobre este tema específico, quiero recordarles que esos resultados se estarán transmitiendo hasta el lunes a mediodía. A partir de ese momento cerramos el programa de transmisión de resultados con la indicación de que estos son resultados provisionales. ¿Por qué? Porque el escrutinio hecho por las juntas es un escrutinio preliminar que debe de ser posteriormente confirmado por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, que iniciamos labores de escrutinio definitivo el martes a las 9 de la mañana. Primero arrancando con la papeleta presidencial y luego con la papeleta de diputados. Gracias, don Antonio. Iniciamos el periodo de preguntas únicamente sobre el tema de la exposición con don Gonzalo Correa de Radio Actual. Muchas gracias, buenos días. ¿Hasta qué hora consideran ustedes necesario seguir dando esa noche resultados provisionales y con qué porcentaje? ¿A qué hora y con qué porcentaje ustedes consideran que ya se puede
podemos irnos a la casa. Vamos a ver, la velocidad del avance del procesamiento de juntas depende primordialmente del trabajo en la junta receptora de votos, de forma tal que entre más demorado o más ágil, como quieran anotarlo, sea el proceso de revisión, de conteo, de consolidación de la información dentro de la junta receptora de votos, así también será la transmisión. De forma tal que lo que puedo decirle es que se prevé o se espera presentar los primeros resultados al ser aproximadamente las 8:30 de la noche y el porcentaje que hayamos recibido hasta ese momento será el que definitivamente se mostrará. Insisto, va a depender un poco de cómo se desarrolla la actividad dentro de la junta receptora de votos. Agrego que nosotros no podemos comprometernos a una hora exacta por las razones que explicaba don Denis. La sesión solemne de transmisión de resultados está convocada para las 8 de la noche, de suerte de que habrá todavía un lapso de espera entre el inicio y el desarrollo de la sesión solemne para liberar los resultados a la colectividad y dependiendo desde luego siempre de cuán célere y eficiente haya sido el trabajo en juntas receptoras de votos, lo cual puede acelerar o demorar el ingreso de datos significativos a nuestro sistema de almacenamiento. Gracias. Continuamos con Eduardo Vega de La Teja. Buenos días. El app móvil es el de la captura que va a posibilitar los provisionales de los 1934 juntas receptoras. ¿Están distribuidas en todo el país o las concentraron en ciertas zonas que ustedes saben que se comportan muy similar al país? Están distribuidas en 136 centros de votación aproximadamente. Realmente la distribución está más bien orientada a la cantidad de juntas que se transmiten en esos centros y no necesariamente obedece a un orden de representatividad, de comportamiento de la elección que permita hacer algún tipo de proyección. Continuamos con Fabián Mesa de AM Prensa. Don Denis, la duda que me surge es acerca de los cortes. Si ustedes tienen destinados, van a empezar a las 8 de la noche, si van a decir en cada 30 minutos, cada hora, con cuánta frecuencia van a hacer, digamos, los cortes a la app móvil, a los medios y a la página web del tribunal, si lo tienen establecido o es cada vez que ingresen los datos. Sí, el primer corte, como les mencioné, en realidad el primer corte se hace a las 6 en punto y es el corte cuando todos los datos están en cero, ¿verdad? Que es una forma de comprobar que arranca el contador con cero absoluto. El primer corte con datos es el que se mostrará en la sesión solemne, como mencionamos antes, alrededor de 8:30 de la noche aproximadamente. Está convocado para las 8 de la noche. Una vez finalizado ese proceso, una vez mostrado ese proceso, finalizado la presentación en la sesión, se enviará a los medios de comunicación y luego periódicamente se establecerá el orden de los cortes. Usualmente se hacen cada 20 minutos, 20-30 minutos aproximadamente. Mucho va a depender de la respuesta y del trabajo, insisto, en las juntas receptoras de votos. A ciertas horas de la noche se espera un volumen entrante de información mucho más elevado y probablemente resulta más razonable cortes más seguidos. A cierta hora de la noche y la madrugada ya no hacemos los cortes tan seguidos porque el flujo de información es realmente bajo, ¿verdad? Como promedio podríamos decir que históricamente los hacemos cada 20 minutos aproximadamente. Cuando disminuye el volumen de flujo de información entrante desde las juntas, se hacen más distanciados. El último corte se realiza, como mencionó don Antonio hace unos instantes, el día lunes a las 12 del día, con la información que haya. En ese momento se termina la transmisión de resultados provisionales para dar paso al día siguiente al escrutinio definitivo. Gracias. Continuamos con Barley Quiroz de Diario Extra. Sí, buenos días, don Denis.
Quería, si me podía explicar, digamos, por qué se utilizan las 3 vías. Digamos, ¿qué motivos tiene, digamos, los mecanismos que sean así diferentes, y si el tribunal en un futuro podría, digamos, decidir que solo se utilice uno, o si, por ejemplo, el sistema web es una prueba, o si ya se ha utilizado en el pasado? Muchas gracias. Disculpe, escuché perfectamente, pero no lo ubico, no lo veo. Gracias. Sí, vamos a ver, existe un proceso natural y evolutivo de la forma en que realizamos el proceso de transmisión de datos. Recordarán ustedes que años atrás lo hacíamos vía telegrama, posteriormente vía fax y así sucesivamente. Entiendo su pregunta, si la incorporación de dispositivos móviles obedece a una estrategia particular de evolución, y la respuesta es efectivamente. Se resulta mucho más, o creemos que resulta más práctico, y en el balance costo-eficiencia, que es un tema sumamente importante a la hora de manejar el costo de la transmisión de resultados, los dispositivos móviles nos ofrecen una gran ventaja en ese sentido, de forma tal que los empezamos a incorporar en esta elección, pero también estamos aprovechando el remanente que tenemos todavía con vida útil de otro tipo de dispositivos, que son computadores portátiles. Una vez finalizado el proceso, comprobaremos ese balance costo-eficiencia y continuaremos en ese proceso evolutivo para una mejora y mayor eficiencia aún en el proceso de transmisión de resultados. Gracias. Kevin Trejos, Canal 42. Muy buenos días, don Héctor, don Luis Antonio y don Denis. La consulta va viendo que son varias los medios por los cuales se va a estar trabajando de forma paralela. ¿De cuánto equipo estamos hablando? ¿Va a estar trabajando en ese momento ya con el escrutinio, con el conteo de lo que corresponde a la parte, digamos, que no es manual todavía, que sería lo que se presentaría durante la noche del mismo domingo? Son 100 computadores portátiles distribuidos en igual número de centros de votación, 150 dispositivos móviles, teléfonos celulares, 3 centros de llamadas con 241 posiciones, es decir, igual número de computadores, igual número de teléfonos recibiendo llamadas, y una cantidad importante, no puedo decírselos de memoria ahora, de servidores procesando la información. Podemos hablar de cerca de 100 servidores distribuidos en 3 data centers, que es un asunto que no detallé anteriormente. El procesamiento de resultados no se realiza en un único lugar, sino que hay 3 data centers establecidos de forma tal que podamos atender cualquier tipo de contingencia, de manera tal que se multiplica esto el volumen de equipos de soporte. La cifra de dispositivos en los centros de atención de llamadas y de transmisión son los que le acabo de mencionar, y una cantidad importante de servidores, no menos de 100 servidores. Le puedo con todo gusto brindar un detalle posterior a la conferencia, una cantidad enorme de enlaces de comunicaciones y dispositivos de seguridad que están involucrados en el proceso. Gracias. Eduardo Vega, de La Teja. Una consulta, la hora pico no es a las 8 en punto. ¿A qué horas arranca? Siempre he tenido duda con la hora pico de la transmisión de los datos, o sea, la hora que se les pone más caliente a ustedes. La otra pregunta es, hay mucho sistema digital. Si por A o por B, siendo abogado del diablo, pasa algo con los sistemas, ¿cuál es el plan B? Veo que el centro de llamadas puede funcionar como plan B, pero no lo tengo claro. Gracias. Empiezo por lo segundo. En materia de tecnología y tráfico digital de información, se trabaja o trabajamos siguiendo estándares internacionales para garantizar que todos los riesgos han sido previamente estudiados y han sido previamente atendidos. En este caso, seguimos normas internacionales para análisis y control de riesgos,
y para cada uno de esos riesgos identificados se establecen una serie de medidas de control para garantizar la continuidad. Por ejemplo, hace unos minutos les explicaba que todo el procesamiento de datos se realiza en no un único data center, hay varias alternativas, de forma tal que cada uno de los escenarios se han probado, se han ensayado para asegurar que el medio digital se mantenga operando ininterrumpidamente durante toda la noche. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta que nuestro proceso democrático, nuestro proceso de voto, recolección y procesamiento no depende totalmente de un sistema, de forma tal que en cada una de las juntas receptoras de votos hay un soporte físico, que es el que les mencioné, se digitaliza, de forma tal que en última instancia existe soporte en papel con N cantidad de copias. Aún así, debo reiterarle que se trabaja para tener un sistema que esté siempre disponible. El sistema de call center, para hacer una analogía, sigue un principio similar a los call centers del 911, que están diseñados para que se mantengan permanentemente disponibles aún durante situaciones especiales, incluso de catástrofe. Gracias. Y con respecto a las horas pico, como lo mencionamos antes, mucho va a depender del ejercicio en la Junta. Cada elección es diferente y el ambiente dentro de la Junta podría ser distinto dependiendo de los resultados y la celeridad con que se trabaje. Usualmente o históricamente el flujo más importante de información ha sido entre las 8 y las 11 de la noche. Entre 8 y 10 de la noche aproximadamente. Pero insisto, esto va a depender de la celeridad con que se resuelva el proceso dentro de la Junta. Muchas gracias. Continuamos con Fabián Mesa de AM Prensa. Don Denis, hay un factor de la modernidad obviamente que son los sistemas digitales y que para esta elección pues están contemplados. Yo me imagino y estoy absolutamente seguro, simplemente quiero preguntarle que usted me lo explique acerca de la seguridad de los sistemas. Pues nunca podría faltar algún ataque cibernético, algún hackeo, algún pirata que se quiera dar fama, no sé, lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál es la seguridad que tienen ustedes, el escudo que tienen ante alguna eventualidad de ese tipo? Gracias. Seguimos lo que internacionalmente se conoce como una estrategia de defensa en profundidad. Más allá de detallar controles, le puedo contar que han sido previamente diseñados analizando los riesgos a los que podemos estar expuestos, que no son distintos a los que el resto del mundo ha tenido que enfrentar en diferentes ocasiones. Entonces, en la medida de las posibilidades de nuestro país, así es la medida o el grosor de las posibilidades de defensa que tiene el tribunal. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con la exposición a través de Internet, nos hemos integrado con la plataforma del Instituto Costarricense de Electricidad, de forma tal que, siendo el Instituto Costarricense de Electricidad, el grupo ICE, el que maneja las redes de Internet de nuestro país, el que da soporte al Internet de nuestro país, al integrarnos con ellos, lo que estamos diciendo es que el nivel de protección dispuesto para el Tribunal Supremo de Elecciones es tan robusto como robusto es el nivel de protección que tiene nuestro país. Esto definitivamente no nos hace especiales ni invulnerables, pero lo que puedo garantizar es que hemos dispuesto de las medidas de protección más robustas con la que cuenta nuestro país. Hemos también acudido, una vez listo el proceso, a diferentes procesos de auditoría. Hemos expuesto la robustez y particularmente el tema de seguridad por el que usted me consulta ha sido objeto de auditorías internas y externas por diferentes entes reconocidos internacionalmente, inclusive pues para poder comprobar que todo el esfuerzo posible ha sido realizado.
Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Hermes Solano, de Cereoy. Buenos días. Don Denis, nada más quería que me confirmara, no sé si se había hecho en procesos anteriores. Dicen que bueno, van a subir a la página web las imágenes de las certificaciones de votos que envían las juntas receptoras. No sé si eso se hace por primera vez o si ya en otros procesos han subido toda esa información para que la gente tenga claro cómo se votó en cada mesa. Gracias. En la elección municipal en 2016 lo realizamos como un ejercicio piloto. Estuvo publicado en nuestro sitio web, pero insisto, fue un ejercicio piloto, aunque estaba perfectamente visible y accesible para la ciudadanía. En esta ocasión lo hacemos por primera vez con un sistema especialmente diseñado para ese fin por el Tribunal Supremo de Elecciones, y estará disponible en nuestro sitio web conforme vayan ingresando. Recordemos que algunas de esas certificaciones van a llegar acá hasta que llegue el material electoral y será digitalizado, de forma tal que desde la misma noche paulatinamente se irán incrementando hasta completar la totalidad de las certificaciones de las juntas receptoras de votos. Sí, señor. No hay más consultas sobre el tema de la exposición. Le agradecemos a don Denis Cascante. No, discúlpeme, Lucía Astorga, de La Nación. No sé si tiene el dato de cuánto es la inversión para poder tener todos estos dispositivos y sistemas para estas elecciones. Sí, tenemos una serie de datos globales. Creo que por ahí tenemos una diapositiva. Tal vez la podemos colocar. Acá es importante hacer una diferenciación. Nosotros tenemos una cantidad presupuestada para todo el proceso de transmisión de resultados. El presupuesto destinado para todo el programa de transmisión de datos es de 402.532.462 colones. Es decir, no se puede gastar ni un colón más, porque eso es lo que está presupuestado. Ahora bien, históricamente, normalmente no se consume el total de los presupuestados por diferentes razones. Algunas facturas disminuyen porque se consumen menos servicios de los que se prevén. Como ejemplo, en la misma diapositiva pueden ver lo presupuestado y lo consumido en transmisión de datos para la elección pasada, la elección 2016. En esa ocasión, lo presupuestado andaba en el orden de los 472 millones de colones. Sin embargo, al final, lo consumido fueron 338 millones aproximadamente. De forma tal que para esta elección, el presupuesto, insisto, máximo es de 402 millones de colones. Sin embargo, tendremos que hacer un recuento al final para determinar la cifra final, la cual en ninguna de los casos podrá superar el monto que está presupuestado. Como un ejercicio comparativo, como un análisis comparado, en la misma gráfica se puede ver lo que cuesta el mismo proceso en algunos países vecinos. Por ejemplo, la cifra en El Salvador en la última elección, alrededor de 8 millones de dólares, 4 millones de dólares Panamá, 22 millones de dólares en Chile, y en nuestro caso, si hacemos la conversión de los 400 millones, estaríamos hablando de alrededor de 700.000 dólares. Esta es una de las razones por las cuales muy orgullosamente decimos que internacionalmente, en el continente americano, nuestro sistema de transmisión de datos, por mucho en el balance costo-eficiencia, ocupa el primer lugar. Muchas gracias. Consulto nuevamente, más preguntas. Kevin Trejos, de Canal 42. Sí, no, solamente sobre esa misma pregunta. ¿Eso incluye, es solo en caso de que fuera primera ronda, o ese presupuesto alcanza para lo que sería segunda ronda? Hay un presupuesto adicional para segunda ronda. Es de aproximadamente 200 millones de colones. Con todo gusto. Antes de arrancar con la segunda parte de esta conferencia de prensa,
Quiero decirles que don Denis ha sido suficientemente amplio en su explicación y ha respondido todas las preguntas que ustedes hayan tenido a bien formular. Él tiene que retirarse de este salón en este momento. Cualquier consulta adicional sobre este tema será atendido por Armenia Masil, la subdirectora de Estrategia Tecnológica, tanto para las preguntas que quieran formularles ustedes finalizada la rueda de prensa, como también las que vayan surgiendo en el transcurso de la tarde. Pues bien, las características y circunstancias que han rodeado esta campaña electoral han sacado a flote el tema de la relación entre religión y política, entre religión y campaña electoral. Y en la discusión sobre estos temas han surgido una serie de equívocos que por tranquilidad de la ciudadanía corresponde aclarar. Para esos efectos le hemos pedido a Andrei Cambronero, que ahora nos acompaña, que les haga una breve exposición de cómo a nivel normativo y jurisprudencial se le pueden dar respuestas a las preguntas que tengamos. Andrei es letrado, es mano derecha junto con un equipo de competentes profesionales en derecho que auxilian al tribunal al momento de que éste imparte justicia electoral, encargado del área de admisibilidad también de ese cuerpo de letrados. Buenos días, Andrei, y le doy el uso de la palabra. Muy buenos días, don Antonio, don Héctor, y a ustedes y compañeros de la prensa con los cuales he tenido el gusto de interactuar en varias ocasiones, hoy un poco más lejanos, pero esperemos que la explicación más bien les acerque a un tema que, como decía don Antonio, ha estado en la discusión nacional y que se relaciona con el proceso electoral. Lo primero que vamos a decir es lo más básico, donde se regula la restricción que existe para que en campañas electorales se invoquen los motivos religiosos. Y hay dos normas en la Constitución que son importantes. El artículo 28 que ustedes han escuchado, ustedes han informado de ese artículo a través de estos días, y es el que habla de la libertad de expresión, pero establece una restricción a esa libertad de expresión y dice: no podrá invocarse en todo caso motivos religiosos para fines propagandísticos. Y esto está ligado al artículo 95, inciso 3 de la Constitución Política, porque allí se habla como una de las garantías del sufragio que la ciudadanía debe necesariamente, y como un derecho, pero también como una garantía que está llamada a tutelar este tribunal, la de que los electores emitan su voto libre de presiones externas. Si ligamos ambos, podría entenderse entonces que la invocación de motivos religiosos podría suponer una injerencia en la toma de decisión del electorado. Y el numeral 136, que es el que da pie a la gran cantidad de denuncias por las cuales se ha consultado estos días, que recibe don Héctor Fernández en la Dirección General del Registro Electoral y que hemos recibido a través de nuestra aplicación, mayormente la de teléfonos inteligentes, Votante Informado CR, y algunas cuantas también por la línea telefónica. Esto es una pregunta que ha surgido en los últimos días, y es: ¿por qué el tribunal atiende ciertos asuntos a través del recurso de amparo electoral y por qué atiende a través de denuncias también? Allí en la pantalla ustedes lo van a ver y lo tienen en la presentación que los compañeros de prensa les están distribuyendo en este momento. Se establece un cuadro comparativo entre ambas. Lo primero que hay que decir es que el amparo electoral es un proceso de protección a los derechos fundamentales, mientras que el proceso por la violación al artículo 136, la denuncia, es un proceso de sanción. El sujeto es sancionar un incumplimiento a la normativa electoral. Esto nos lleva a decir entonces que el recurso de amparo es más amplio porque protege la libertad de elegir libre de presiones de la ciudadanía, mientras que en la denuncia se limita a la infracción al artículo 136 que habíamos mencionado anteriormente. Para que el amparo sea admisible, además, requiere de alguna de esas tres características que ustedes ven allí, ya sea que exista una especial intensidad, que haya una especial relevancia o que la conducta sea reiterada. O sea, la constitucional relevancia o el impacto que tiene que causar lo que se está denunciando tiene que ser grave, y esto para dar pie a la gestión de amparo. Mientras que en la denuncia basta la noticia de transgresión para que se empiece su proceso de análisis por parte de la administración electoral a la cabeza de don Héctor. Además,
¿Qué es lo que se pretende con ambos procesos? Bueno, con el proceso de amparo lo que se pretende es restituir ese derecho fundamental. Restituir el derecho a que el ciudadano o la ciudadana pueda elegir libre de presiones de cualquier tipo. Mientras que en el proceso de denuncia lo que se busca o la consecuencia es una multa, es la imposición de una cantidad económica que debe la persona responsable pagar. Y además, y esto va muy ligado a una noticia que ha trascendido en los últimos días, en el recurso de amparo electoral, porque lo dispone así el Código Electoral de manera expresa, se dictan medidas cautelares cuando es admitido para estudio, y salvo casos excepcionales en los que no, pero el código parte por regla de principio que se van a ordenar. El Pleno de Magistrados, en un recurso de amparo que se presentó a inicios de esta semana, pues dictó la medida cautelar que ya ustedes conocen. En el trámite de las denuncias, las medidas cautelares no son usuales. Se pueden dar, pero no son usuales. ¿Por qué? Porque en el recurso de amparo, estas medidas cautelares llevan a que se proteja el derecho y trate de que la eventual afectación que se está denunciando no se siga dando. Mientras que en el proceso de denuncia normalmente es un asunto que ya se dio y por ende habrá que juzgarlo luego de un proceso que veremos a continuación. Y finalmente, ¿quién resuelve cada uno de ellos? El Tribunal Supremo de Elecciones, entendido como el Pleno de sus Magistrados, resuelve los recursos de amparo, mientras que las denuncias las resuelve la Administración Electoral, don Héctor Fernández, en primera instancia, con un recurso ante el tribunal. ¿Qué se sanciona entonces? Bueno, aquí vamos a entrar específicamente en el ámbito de las denuncias, no del amparo, sino concretamente de las denuncias. Y en las denuncias se sanciona valerse de motivos religiosos para hacer propaganda. La definición de propaganda ustedes las van a encontrar ahí y hay aspectos que son importantes. Lo primero, la acción comunicativa con una intencionalidad político-electoral. Pero esa intencionalidad comunicativa de contenido político-electoral tiene que superar, o sea, tiene que ir más allá, tiene que superar que sea una simple expresión del ciudadano o de la persona. O sea, debe ser algo que rebase, que desborde la libertad de expresión de la cual gozan todos los ciudadanos y que también este tribunal ha sido enfático en tutelar a través de diversos recursos que se le han presentado en campañas electorales anteriores, pero en este también. Y además, entonces, están presentes los elementos emotivos persuasivos. ¿Para qué? Para que la persona a la cual va dirigida esa propaganda se adhiera a una tendencia política o se separe de esa tendencia política. Cayendo en el terreno de los motivos religiosos, entonces, tenemos que no son posibles las acciones de esa naturaleza. ¿Cuáles? Las comunicativas de contenido político electoral, más allá del ejercicio simple de la libertad de expresión, que utilicen razones o símbolos religiosos para que esto sea un llamado a votar en favor de una tendencia política o separarse de ella. ¿Quién podría ser sancionado? Cualquier persona. El código no dice que es solo para candidatos, no dice que es solo para partidos políticos, dice que es para cualquier persona física o jurídica. Ese proceso ustedes lo tienen más visible en sus presentaciones impresas a la mano, pero lo que queremos mostrar acá es que es un proceso que ha sido diseñado en el código, en la legislación electoral además, que se refiere a otra legislación y que lleva una serie de fases, etapas, pasos, que de no cumplirse lo que harían es traerse abajo cualquier posibilidad de sanción. Por eso el tribunal tiene que respetar escrupulosamente ese proceso que ahí se detalla. Y vean ustedes que si es un proceso así de complicado, no es fácil y no es posible además que se resuelva en pocas semanas. El proceso diseñado en la legislación no es para que una denuncia se tramite en pocas semanas. Y vamos a hacer un repaso de las principales etapas que ahí hay, y es ingresa la denuncia, como ya lo hemos dicho, a través de la línea 800 elector, a través de la aplicación o en físico, se hace un primer estudio de admisibilidad, en cuyo caso podría rechazarse la denuncia porque es, por ejemplo, una simple expresión de libertad a través de redes sociales. La jurisprudencia del tribunal ha, por ejemplo, conocido un caso en el cual un candidato en una elección municipal participó de un rito religioso, se tomó una foto en ese rito religioso y a la salida la posteó y dijo, aquí estuve recibiendo la bendición, y la posteó. El tribunal dijo, eso es un ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales que no encuentra entonces cabida en la prohibición de la legislación electoral. Si el asunto pasa, esa primera fase de admisibilidad, pasa a una investigación preliminar que la lleva a cabo nuestra inspección electoral, que es nuestro brazo de investigación, y ese departamento va
hacer las pesquisas necesarias para tener más elementos de prueba para una decisión que ha de tomarse. Y esa decisión la ha de tomar don Héctor Fernández, y es si están los elementos suficientes para que se abra ahora sí y de manera formal el proceso sancionatorio. Si se dice que sí, entonces va a venir un procedimiento también ante la inspección electoral que implica una audiencia oral y privada a la cual se convoca a la persona que está siendo investigada. Esa persona tiene la posibilidad de ofrecer prueba de descargo, esa prueba tiene que evacuarse, o sea, oírse a los testigos, leerse los documentos, entre otros aspectos. Y eso, una vez concluido, se hace un informe final que se pone en conocimiento de la Dirección del Registro Electoral para que tome ahora sí la decisión sobre el caso concreto. ¿Cuáles decisiones? Declarar sin lugar la denuncia. Después de toda la investigación, después de toda la prueba, se estableció que no hubo motivo para la sanción, o si hubo motivo para la sanción y se impone la multa. En ambos escenarios hay un recurso de apelación ante el Pleno de Magistrados, quienes finalmente decidirían la cuestión sin posibilidad de cualquier otro recurso. ¿Y cómo se sanciona entonces? Si don Héctor determina que es procedente la denuncia, pues la sanción que está prevista en el Código Electoral es de 10 a 50 salarios base, montos que, adecuados a lo que hoy tendríamos de salario base para un oficinista 1 del Poder Judicial, porque así lo dice la ley, ese es el parámetro que hay que tomar, va de 4.310.000 colones a 21.550.000 colones. ¿Cuánto se va a poner dentro de ese rango? Pues habrá de que determinarlo en cada caso concreto, de acuerdo con el tipo de denuncia, de los hechos que se estén dando a conocer. Y para ir cerrando, preguntas y respuestas que me imaginé un poco que ustedes tendrían allí algún tipo de inquietud y que podemos ir abordando desde ahora. ¿El tribunal decide qué procedimiento sigue en estas denuncias? No, está regulado en la ley. Por eso mismo, el tribunal no puede resolver antes de la elección las denuncias que se han planteado, porque es un proceso, como ya lo vimos, complejo, detallado, y que si no se cumple, más bien haría absolutamente imposible conocer del reclamo ciudadano. Si ustedes nos preguntan a nosotros que si consideramos que es bueno o malo que dure tanto, el tribunal no hace ese tipo de valoraciones. Es el procedimiento que estableció la ley, y el tribunal le corresponde seguir lo que dice la ley, porque como administradores y como jueces eso es lo que corresponde. ¿Debería cambiarse la ley para que se juzgue más rápido? Es una decisión que le corresponde a quien hace la ley. La Asamblea Legislativa debería determinar si es pertinente o no mantener este procedimiento. ¿Puede un candidato dejar de hacerlo por violentar esta restricción? No, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley previó únicamente como sanción la multa. Y eso fue la consecuencia que se estableció en el Código Electoral, ninguna otra consecuencia. ¿Y cuál es el llamado que hace el tribunal en este tipo de casos? Ustedes lo recordarán, hace algunas semanas el Tribunal Supremo de Elecciones, el Pleno de Magistrados, tomó un acuerdo, los 5 jueces electorales hicieron un llamado vehemente a la ciudadanía, primero, para decir que no es conveniente exacerbar los sentimientos religiosos para lograr el favor electoral o para lograr que la gente deje de apoyar a cierta tendencia política, pero también recordó, como lo hemos analizado en esta mañana, que existen prohibiciones en la legislación que hacen que cualquier manifestación invocando motivos religiosos en campaña electoral pueda ser sancionada con fuertes multas o a través de un proceso de derechos fundamentales que tiene que cumplir, e insisto con esto, con las características que hemos dicho, la reiteración y la relevancia y la intensidad. Perdón. Finalmente, algunos datos, esas son al corte del día de ayer en la tarde, las que han ingresado a través de la plataforma, a través de las líneas. Sumamos 168 denuncias por invocación a motivos religiosos o lo que la ciudadanía señala que son violaciones a esta normativa. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias a usted, don Andrei Cambronero, letrado del tribunal. Vamos a iniciar el periodo de preguntas de temas varios con algunos recordatorios antes. El tema de transmisión de datos, como decía don Antonio, únicamente será tratado al final por doña Armenia Macís, para que cualquier consulta me la hagan saber, por favor. Ahora entramos con temas varios que serán respondidos por nuestros voceros, don Antonio, don Héctor y don Andrei. Comenzamos con Alan Arroyo de Colombia. Hola, muy buenos días. Nada más para tenerlo más claro y aclarar,
La denuncia y por la cual se emite la medida cautelar, entonces, en este momento, ¿en qué fase está? Si ya han recibido alguna respuesta de la Iglesia Católica, de la Alianza Evangélica, y nada más si don Andrei nos puede reiterar entonces de hacer esa aclaración de que no se resuelven en un plazo establecido y posiblemente quedará después entonces de la elección, por supuesto. Gracias, Alan. Lo primero que hay que decir es que no es una denuncia, es un amparo. Dentro de la división inicial, de lo que vimos es un amparo electoral, por ende eso hizo que los magistrados dictaran la medida cautelar que se ha dado a conocer. Está la gestión de amparo en este momento en la fase en la cual las personas que se les están atribuyendo hechos supuestamente contrarios a los derechos fundamentales de este ciudadano, en el plazo para que ellos rindan un informe al tribunal. Para eso tienen 3 días después de la notificación que se hizo el día martes, por ende habría que contarlo porque hay que ver la forma en la que se notificó, etcétera, pero son 3 días en términos generales. Y en el caso de las denuncias es de lo que hemos hablado, que tiene un procedimiento gravoso y por lo cual hace que no sea posible resolverlo en pocas semanas y por ende no antes de las elecciones. ¿El amparo sí se podría resolver antes o en un periodo mucho más corto? Ahora, cuando contesten las partes, esa audiencia que les ha dado el tribunal, pues corresponderá al pleno del tribunal empezar a estudiar cuál es la prueba que han aportado ambos, tanto el ciudadano como las que lleguen a presentar, en este caso la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, y pasará un proceso de deliberación y de revisión, de estudio por el fondo de la cuestión, así que el plazo en ese caso es muy variable. Gracias. Don Carlos Jiménez de Colombia. Muy buenos días, don Luis Antonio, magistrado presidente. Su respuesta a esta aseveración que ha hecho la Federación de Evangélicos, calificando de mordaza la resolución, ¿es una expresión, usted la considera temeraria, atrevida? La posición también por parte de la Iglesia Católica, que al día de hoy a esta hora guarda silencio. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Ustedes podrán entender que esta discusión ya está judicializada, es decir, ya estamos tramitando un expediente donde estamos discutiendo hechos que han generado reacción de parte de las organizaciones recurridas, y esto por razones no solo de prudencia sino de mandato legal me impiden referirme a eso. Sin embargo, don Andrei Cambronero podrá manifestar lo que estime pertinente. Bien, sobre ese tema de la libertad de expresión y este tipo de manifestaciones con contenido religioso, la jurisprudencia ha hecho un balance entre ambos. La jurisprudencia en varios fallos ha insistido en que las iglesias, los actores religiosos, como tales son un actor social más que puede tomar posición frente a los problemas nacionales. Sin embargo, ustedes dirán, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite está en lo que antes hablábamos o conversábamos, que el límite está en no influir la toma de decisión, la intencionalidad político-electoral para influir en la toma de decisión, y esto tiene que darse con una fuerza, con una intensidad especial para que eso se dé. No han sido extraños los casos en los cuales el tribunal en unos casos ha determinado que efectivamente se ha pasado ese límite de la libertad de expresión, pero en otros en los cuales las iglesias han tomado posición sobre fenómenos de realidad nacional, el tribunal lo ha entendido así y así lo ha declarado en sentencia. Bueno, es que yo creo que la valoración sobre el tipo de expresiones no corresponde hacerlas al órgano que le corresponde arbitrar, como lo decía don Antonio, un conflicto en un expediente concreto. La pertinencia o no de los argumentos serán manifestados a través de la sentencia, que es la forma tradicional en la cual los jueces le hablan, no solo a las partes, sino a la ciudadanía. Gracias. Continuamos con Maureen Ruiz de ameliarueda.com. Buenos días. Primero, si me pueden explicar, decir cuáles son estos otros partidos políticos al que se le ponen 18 denuncias, específicamente cuáles son. Después, si me pueden también comentar cómo va o cuál es el estatus del amparo electoral que se presentó contra Antonio Álvarez por el uso de símbolos nacionales en la propaganda.
Luego, no me quedó claro, no han respondido ninguna de las dos partes al amparo electoral, ni la Iglesia Católica ni la Alianza Evangélica. Y por el momento eso sería. Muy bien, sobre el detalle de esas 18 denuncias adicionales donde no se identifica la instancia denunciada, no sé si tenemos aquí el detalle, y si no, posteriormente nuestra agente de comunicación se lo va a proporcionar. Y en cuanto a la pregunta concreta de si ya se ha rendido informe dentro del amparo que explicaba don Andrei, él mismo se referirá, como también al otro expediente de amparo a que se refiere la periodista. Gracias, Maureen y don Antonio. En el caso del recurso de amparo electoral planteado contra la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, ninguna de las dos partes ha contestado la audiencia. Y en el caso que usted señala del recurso de amparo interpuesto contra el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, este se encuentra en un estudio de admisibilidad. Muchas gracias. Continuamos con Hermes Solano de CR Hoy. Buenos días, nuevamente. Quería hacerles una consulta porque en los últimos días han llegado mensajes con propaganda principalmente del Partido Unidad Social Cristiana a teléfonos celulares diversos. No sé si hay algún tipo de prohibición en este caso y si me lo pueden aclarar de esa manera, o es permitido que los partidos envíen mensajes con propaganda, con proselitismo y demás a los ciudadanos. No sé si estoy equivocado, ustedes me corrigen, si hubo un caso en el 2006 con don Oscar Arias, al parecer también similar, y no sé si hubo algún tipo de resolución en ese caso. Gracias. Don Héctor. Bueno, en realidad todo lo que es, buenos días, disculpen, todo lo que es el tema de propaganda, ha habido una jurisprudencia incluso de la Sala Constitucional que ya está ligado a eso. Recordemos que en el código anterior incluso había una disposición que se elimina con un fallo de la Sala Constitucional, el 1750 del año 97, donde se establece que, o se elimina la potestad que estaba en el Código Electoral de que el tribunal pudiera incluso calificar de calumniosa, injuriosa o difamatoria algún tipo de propaganda. Y en general, básicamente lo que dice esa jurisprudencia es que en virtud de la libertad de expresión, no hay ninguna prohibición ni ninguna censura previa para emitir cualquier tipo de propaganda o de tipo de información, salvo que la persona como tal considere que esa propaganda o que esa información le está lesionando algún derecho, puede ser su derecho al honor. Igual en cuanto a la invasión a su intimidad o a su privacidad, es cada persona que se sienta directamente agraviada la que tendrá que hacer la gestión correspondiente y eventualmente podrá haber una resolución ya tutelando ese derecho de ese afectado. Pero en genérico no existe ninguna disposición que limite o prohíba de antemano algún tipo de difusión de información, básicamente nada más el respeto absoluto, por supuesto, a la intimidad y a los derechos que ya sí jurisprudencialmente se han establecido. En el 2006 no recuerdo aquí de memoria si hay una resolución concretamente en ese caso, pero la voy a consultar y a través de prensa se la podemos dar la indicación. Gracias. Continuamos con Ronnie López de AM Prensa. Buenos días. Don Antonio o don Héctor, tal vez si me pueden ayudar con esta pregunta. En los últimos días también ha habido un poco de polémica con respecto a los diferentes estudios de opinión que han sido revelados por las diferentes encuestadoras que están autorizadas por el tribunal y al menos en esta semana ha habido varias encuestas que revelan hasta 3 escenarios, por ejemplo, de una segunda ronda, de varios candidatos que pasarían a una segunda ronda. Y evidentemente esto puede generar algo de confusión a la población que ya de por sí ha sido atípica con esta campaña. ¿Cuáles son los mecanismos de control y de fiscalización que tiene el tribunal para vigilar la forma en cómo se elaboran estos estudios de opinión por parte de las encuestas que están autorizadas por ustedes mismos? Muchas gracias. Gracias a usted, Ronnie. Don Héctor. Muchas gracias, Ronnie, por su pregunta. Sí, básicamente lo que está regulado sobre el tema no solo está en el Código Electoral, sino además en un reglamento que
se establecen todas las regulaciones en torno a la difusión de encuestas y sondeos de opinión de carácter político electoral. Dentro de ese reglamento, los principales controles, por llamarlo así, por utilizar su expresión, es que las empresas que se vayan a dedicar a hacer este tipo de encuestas y sondeos tienen previamente que registrarse ante el tribunal para hacer ese trabajo. Tenían un plazo que ya se cumplió, el tribunal tiene la obligación de publicar, como efectivamente se hizo, cuáles son las empresas que están autorizadas, de suerte tal de que si hay una entidad haciendo este tipo de trabajo sin la inscripción correspondiente, pues podría verse sujeto a sanciones. También hay sanciones dirigidas a la divulgación o a la difusión de estas encuestas o sondeos de opinión. ¿En qué sentido? Que si las que se difundan, que no hayan sido hechas por empresas previamente inscritas o autorizadas para esos efectos, también podrían ser objeto de sanción. Pero ya además para las empresas como tales, también existe otras regulaciones que el tribunal también ha establecido vía reglamento y vía jurisprudencia, como por ejemplo la obligación de enviarnos el mismo día que se difunde la encuesta, la ficha técnica de esa encuesta, es decir, donde se dan los datos más generales, técnicos en que se tomaron en cuenta para su elaboración. Esa ficha técnica es sin perjuicio de la obligación que tiene esa empresa de conservar todos los datos, todos los fundamentos técnicos de elaboración de la encuesta. ¿Para qué los van a conservar? Porque si efectivamente se presenta una denuncia, si se presenta una gestión estableciendo que esa encuesta o que ese sondeo carece de un rigor técnico y, por ejemplo, puede estar tendiendo a perjudicar o a manipular de alguna forma algún dato, pues el tribunal puede solicitar a esa empresa que ya le envíe todo el expediente, todos los datos técnicos, donde está expresamente la muestra, etcétera, para analizar a la luz de esa denuncia o a la luz de esa gestión recursiva que se presente, si efectivamente carece o no de un rigor técnico y aplicar las consecuencias que están previstas tanto en la legislación como en el reglamento. Digamos que esos son los parámetros generales, aparte de las fechas que establece la legislación en que definitivamente no se pueden difundir encuestas ni sondeos de opinión, como vamos a ver la famosa veda electoral que arrancará 3 días antes del día de las elecciones. Pero ¿cómo se valora tal vez esa falta de rigor técnico, digamos, a la hora de que presentan esas fichas técnicas? Por lo menos en la dirección, una vez que se analicen una vez que tanto la ficha técnica como eventualmente algún tipo de denuncia ya o disputa ya concretamente técnico, pues pedimos la prueba pericial correspondiente, es decir, con base en nuestra unidad de estadísticas se regula de manera técnica si, digámoslo así, las denuncias tienen o no tienen fundamento. Es una primera decisión que puede estar a cargo de la administración electoral, que puede ser apelada al tribunal en caso de que no estén conformes con lo que se decide. Pero en nuestro caso sí, a los expertos, a los técnicos, a nuestros estadísticos, son los que les pedimos que nos den el informe respecto tanto si la ficha técnica cumple o no los requisitos que están establecidos en el reglamento, que es lo primero, la primera informe que les pedimos a ellos, pero si además se presenta algún tipo, como un caso que yo creo que ya se presentó, algún tipo de denuncia sobre este tema, ellos también nos van a dar el criterio técnico a los efectos de si tiene o no fundamento la denuncia. Muchas gracias. Continuamos con Barley Quiroz de Diario Extra. Sí, gracias. Tal vez no sé si don Andrei o don Antonio. Hay un canal nacional que o está invitando a todos los candidatos a una misa el 4 de febrero y va a hacer una transmisión sin cortes de esa misa. Decía don Andrei ahorita muy puntualmente, influir en la toma de decisión del electorado. Quisiera una opinión sobre esa particular transmisión que se piensa hacer y si esto no podría también ser motivo de análisis de parte de ustedes. Gracias. Bueno, lo mismo que decía hace algún momento, situaciones absolutamente concretas no nos podemos referir a ellas en la medida en que pueden ser eventualmente cuestionadas posteriores y nos tocaría a nosotros como jueces electorales decidir lo correspondiente. No sé si Andrei quiere agregar algo a la luz de la jurisprudencia del tribunal. Bueno, en este caso, más allá de lo concreto, lo cual, como dice don Antonio, no nos podemos referir, ahí entraría otra vez este juego de la posibilidad
que tienen las empresas, pues son empresas, medios de comunicación, de establecer sus espacios, su línea editorial, etcétera, ¿verdad? A la luz de esto, y más allá, si dentro de eso se puede dar algún tipo de fenómeno religioso, sería otro elemento a valorar, pero como le digo, es súper complicado referirnos a eso de manera concreta. Ahí, frente a la cantidad de derechos que expusimos ahora, la libertad de expresión, la libertad religiosa, se suma además la libertad de prensa, que también entra a jugar ahora no en un binomio, sino en un trinomio entre todas ellas. Gracias. Denise Mora, Canal 13, por favor. Buenos días. Son varias cosas. El Republicano Social Cristiano esta semana los responsabilizó a ustedes por el atraso que han tenido ellos en la entrega de estados financieros, entonces quería tal vez que ustedes pues se refirieran a ese tema. El otro tema es el cuarto lugar por Restauración Nacional. Queríamos nada más verificar si ya había renunciado completamente, y en el tema del caso de la Iglesia Católica, el Amparo Electoral y la Alianza Evangélica, nada más, ¿hasta cuándo tienen ellos tiempo de presentar su respuesta ante el Tribunal Supremo de Elecciones? Si vence hoy, qué sé yo, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, para que nos precisaran. Gracias, gracias. Tendríamos que revisar el expediente para poder dar semejante precisión. Se les dio 3 días hábiles y esa decisión se tomó el martes. Pero depende del momento en que se haya notificado, no, depende del momento en que nosotros notificamos y del medio que utilizamos para esa notificación, pero esa información se la podemos remitir tan pronto concluya la rueda de prensa. Los otros temas hacen referencia a la administración electoral y por lo tanto don Héctor nos va a contestar. Disculpe, Denise, capté la del Republicano Social Cristiano para contestarla. ¿Cuál era la segunda? El candidato por el cuarto lugar de Guanacaste del Partido Restauración Nacional, que nos habían indicado en el partido que él ya había presentado la renuncia, nada más corroborar en el tribunal si así fue en efecto que él presentó la renuncia a su candidatura. Empiezo por la segunda, por lo menos la administración electoral no tenemos la nota concreta recibida, ¿verdad? Tendríamos que verificar si tal vez en el transcurso de estas horas ha entrado, por lo menos ayer a mi despacho no tenía noticia de que hubiera presentado la nota correspondiente, ¿verdad? Y en cuanto al primer punto, es un procedimiento usual que realiza el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Recordemos que el Código Electoral establece todo el tema del financiamiento, tanto público como privado de los partidos políticos, se basa en un principio general de la transparencia, es decir, que las personas sepan cuáles son las fuentes de financiamiento de todos los partidos y en qué están haciendo sus inversiones, sus diferentes gastos. Y es en virtud de eso que la ley establece la obligatoriedad de estar presentando informes periódicos, informes que tienen 2 vertientes, una, sus estados financieros debidamente auditados y las listas de contribuyentes, que tienen que estar presentando fuera de época electoral cada 3 meses y durante la época electoral mensualmente. Por supuesto, tenemos las facultades de comprobación y de control. Entonces, cuando una información viene defectuosa, cuando una información viene incompleta o cuando una información del todo no viene, se hacen las prevenciones correspondientes, ¿verdad? Y en esto quiero decir, le podemos dar los datos después de la cantidad de jornadas de capacitación que hemos hecho y de asesoría con los diferentes partidos políticos. Hemos invitado a los tesoreros y a todo su staff técnico para explicarles puntualmente la forma en que, de acuerdo con los reglamentos respectivos, debe presentarse la información, los aspectos indispensables que debe contener esa información, por supuesto las fechas, y hemos estado siempre anuentes a cualquier colaboración en ese sentido, pero independientemente de eso, las fechas sí están por reglamento, ahí no podemos invariarlas, ¿verdad? Y también cuando hacemos prevenciones, pues se les dan plazos concretos. Debo decirle que la última revisión que nos dan, en este momento, los partidos que tenían pendientes informes de los meses de octubre y noviembre ya están al día.
En realidad lo que estamos es verificando el cumplimiento de la información correspondiente al mes de diciembre, que recién se acaba de acabar el plazo para ver cuántos todavía estarán pendientes de eso, pero por lo menos ya octubre y noviembre todas las agrupaciones están al día. Me confirmará don Ronald, que lo vi por ahí, si hay alguna ya prevención concreta hecha en el mes de diciembre. Pero esto es, como le digo, es un procedimiento usual que hacemos con todas las agrupaciones que están inscritas en el registro electoral. Muchas gracias. Continuamos. Eduardo Vega de La Teja. Sí, una consulta. Bueno, son como 3 temitas. ¿No se analiza la posibilidad de pasar la segunda ronda de fecha por ser domingo de resurrección con el fundamento de evitar un mayor o un aumento del abstencionismo? La segunda es que tenemos, veo yo, y el país muy fino, todo un sector de la digitalización, y nos lo han explicado muy bien ahora. El otro lado de la digitalización, de llegar a tener elecciones totalmente digitales, ¿cómo está? Estamos muy lejos de que las próximas elecciones sean digitales 100%. La otra es, en las elecciones pasadas siguió como el vacío de, ok, corremos con el frenetismo de mandar el reporte al tribunal, pero una vez se mandó el reporte, la tula la tiene que transportar. Bueno, los partidos generalmente no lo están haciendo, le queda a los representantes del tribunal que se vienen a como pueden, muchos a pie. No hay un soporte del tribunal para garantizar el recoger. Las están dejando en ciertos lados o las tienen que dejar en ciertos lados, o ya cambiaron a que se quedan todas en un centro y es un carro que los transporta. Y la otra es para don Antonio, si la corbata tiene que ver con el clásico. Perdón. Muchas gracias, Eduardo, y sobre todo me siento personalmente concernido con la última pregunta. No tiene que ver con el clásico, pero acepto delante de ustedes mi afición sapricista. Segundo, la segunda ronda electoral tiene una fecha definida a nivel constitucional, que en este caso coincide con el domingo de resurrección, y esto nos plantea importantes retos, sobre todo para promover una buena participación de los electores en las urnas, si finalmente el soberano dice el 4 de febrero que no va a elegir ese día presidente, sino que lo vamos a hacer con una consulta popular. Esa fecha solo se puede cambiar en situaciones de fuerza mayor que no son las que se nos plantean, y por tanto no hemos discutido o no tenemos en agenda debatir eventuales cambios a la fecha de una eventual segunda ronda el 1 de abril. Segundo, la tecnología relacionada con el proceso electoral es un fenómeno múltiple que impacta diferentes aspectos de la administración electoral. Proceso tras proceso, el tribunal aumenta la dosis de digitalización de los procesos, de la manera de gestionar ante el tribunal, de la manera en que se transmiten resultados, en fin, de esos distintos aspectos propios de la contienda y de la labor que desempeñamos en la misma como administradores del proceso. Y en términos comparativos tenemos también una vanguardia latinoamericana en la tecnificación y el uso de tecnología de manera intensiva en el proceso electoral. Sin embargo, no hemos llegado todavía al voto electrónico, que me parece que su pregunta se concentra en ello, y es un proyecto del mediano plazo, por dos razones fundamentales. Primero, supone una muy alta inversión pública, ya lo he mencionado a la prensa de manera insistente, que las finanzas del Estado de este momento no lo permiten. Y segundo, que tenemos que asegurarnos de que el modelo de voto electrónico que en el futuro llegue a adoptarse
como lo marca la legislación en términos de objetivo nacional, tiene que tener garantías de seguridad, porque no se trata de dar el salto por moda, se trata de dar el salto en la medida en que esto facilite la emisión del voto y que acelere los procesos de transmisión de resultados, pero sin abrir riesgos de seguridad que generen desconfianza en el resultado de las elecciones. Y no omito mencionarle de varios países europeos y latinoamericanos que dieron el paso del voto electrónico y están regresando al voto en papeleta, precisamente por los riesgos y las dificultades de auditar la fiel expresión de la voluntad popular y la traducción de manera correcta de esos resultados en escaños y otros cargos públicos. Entonces, en esta materia, repito, la cautela se impone por responsabilidad, como también esperar a momentos donde las finanzas públicas permitan de manera razonable dar nuevos brincos de tipo tecnológico. Y sobre el reporte y traslado de tulas, don Héctor también se va a referir. Sí, gracias. En cuanto, si le entiendo bien su pregunta, y gracias por darme la oportunidad de referirme sobre el aspecto, hay dos aspectos, hay dos facetas que tenemos en lo que es material electoral, aparte del empaque, que es no la distribución, y otra es la recolección, con diferentes aspectos en cada uno. En cuanto a la distribución, primero se hace, y así por mandato legal, las encargadas del tribunal lo deben redistribuir ante las juntas cantonales, que es otro organismo electoral que se forma a partir de miembros propuestos por los partidos políticos, y la ley establece que son las juntas cantonales las encargadas de entregar ese material o esas tulas a las juntas receptoras de votos de su cantón, ¿verdad? Salvo excepciones que el tribunal, muy pocas, porcentualmente muy bajo, que entrega directamente por las dificultades de acceso a ciertas zonas, caso de las zonas indígenas, caso de las islas, en las zonas de las barras, etcétera. Ahora bien, en cuanto a la seguridad, obviamente desde que tenemos todo el material custodiado en nuestras bodegas, hay todas las medidas de seguridad, desde cámaras, desde monitoreo, desde oficiales de la fuerza pública que junto con nuestros funcionarios custodian eso. Ya todas las tulas llevan sus dispositivos de radiofrecuencia para saber exactamente cuándo entra y cuánto salen de nuestra bodega. Estamos haciendo un plan piloto con unas pocas tulas que le estamos poniendo dispositivos GPS para seguirle su rastro en todo momento, y obviamente los marchamos de seguridad que evidencian que ese material una vez, o ese saco una vez cerrado, nadie lo abrió si no es la persona autorizada, porque el marchamo tiene que estar intacto. A la hora de la distribución, por ejemplo, en cualquiera de los cantones, se establecen, ahí tenemos en cada cantón un asesor electoral que está coordinando junto con Fuerza Pública y con la Junta Cantonal todos los aspectos de seguridad también. Eso implica un centro de acopio donde va a haber seguridad 24 horas, que puede ser la misma delegación de la Fuerza Pública, en otros son locales pertenecientes a las municipalidades del cantón, en otro puede ser incluso los mismos centros de votación, pero en cualquiera de ellos va a estar siempre todo el material que esté ahí aglutinado, custodiado por Fuerza Pública 24 horas. Ciertamente va a llegar un nivel más bajo de seguridad, que es cuando entregamos ese material a las juntas receptoras de votos. La ley establece que se le debe entregar a su presidente, y si no llega el presidente, a la persona, si llega solo una persona, a la persona que esté ahí representando a la Junta. Y también existe legalmente, y así lo ha establecido el tribunal también, que puede ser el mismo auxiliar electoral el responsable de llevarse esa tula, y se la lleva a su casa. Para eso hemos dispuesto, por ejemplo, no solo hemos venido trabajando en el peso de los materiales, en el acomodo, para garantizar que esas tulas no van a tener un peso excesivo. En este momento están en mucho menos de 20 kilos, es decir, son la gran mayoría de las tulas perfectamente manipulables por la generalidad de las personas. Y además vamos a establecer quién se lleva esa tula, número uno, y eso es gracias también a toda la labor que hace el tribunal y el registro civil de cedulación de todos los días. Entonces
queremos llevar el centro de votación lo más cercano posible a los electores y los miembros de mesa siempre viven en zonas muy cercanas al centro de votación. Por ende, cuando hacemos la entrega, o sea, no tienen que recorrer grandes distancias desde donde se le entrega la tula hasta su casa que la resguardan, ¿verdad? Y ahí, si una persona, los asesores cuentan con vehículo y también coordinan con municipalidades y fuerza pública. Si una persona por motivos de discapacidad, un adulto mayor, etcétera, es el responsable de llevarle esa tula, pues obviamente le damos la asistencia llevándolo hasta su casa, transportándole el material si se le hace muy pesado. Otras personas se la llevan por sus propios medios. ¿Cuál es la idea de esta seguridad? En vez de estar en un solo lugar, 100 o más tulas concentradas con seguridad, esas van a estar repartidas en 100 lugares distintos, que es nuestro asesor y nuestra junta que sabe exactamente cuál es la casa de cada uno de ellos. Es decir, ya tenemos repartido el material y eso baja el nivel de riesgo en cuanto a alguna sustracción. Debo decirle que este sistema nunca ha presentado problemas, es decir, el día de la elección siempre contamos con todos los sacos. El día que entregamos a mesas, a juntas receptoras, hacemos la última revisión. Antes de la elección se vuelve a marchamar el saco y el día de la elección tiene que traer ese mismo marchamo, que es otro aspecto de seguridad, y nunca hemos tenido mayores problemas. ¿Cuáles han sido los más usuales? Que no estén a la hora indicada. Y ahí nos damos cuenta de la posibilidad de reacción, que eso gracias a la labor que hacen nuestros asesores electorales en todo el país, inmediatamente llamamos o vamos a la casa de la persona para ver por qué no ha llegado y si es que se durmió, si es que tuvo un problema con su medio de transporte, por ejemplo, inmediatamente vamos a traer ese saco y nunca hemos tenido problemas. Por ejemplo, nunca ha dejado de funcionar una junta porque la tula se haya extraviado. Muchas gracias. Continuamos con Gonzalo Corea de Radio Actual. Muchas gracias. Estimados señores, quiero saber si entre observadores nacionales e internacionales hay alguna organización de afinidad religiosa y si aún falta por aprobar autorización a más observadores. Gracias, don Héctor. Sí, un momentito, don Gonzalo, para comprobar quienes han sido acreditados como observadores internacionales, que son Federación Interamericana de Abogados, no es una organización religiosa, Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad de La Plata en Argentina, con una persona, la Embajada de Estados Unidos acreditó 21 personas y un organismo internacional dedicado al estudio de temas electorales, que es IDEA Internacional, con una persona. Esos son los que nos han acreditado observadores internacionales hasta la fecha. ¿Y hay pendientes todavía? Sí hay pendientes de confirmación todavía, sobre todo los miembros de organismos electorales, que yo creo que este fin de semana, y todavía también la confirmación correspondiente, que creo que el próximo martes está ya la firma con la OEA para ver cuánto es al final el grupo de observadores que trae la OEA, que serían básicamente el grueso de lo que falta pendientes de observadores. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Tenemos a Lucía Astorga de La Nación. Bueno, respecto a la aprobación en primer debate del recorte del plazo para la segunda ronda electoral, ¿alguna reacción por parte del tribunal? Gracias, Lucía. Nosotros tuvimos conocimiento de la gestación de este proyecto y el texto que finalmente recibió un primer espaldarazo en la Asamblea Legislativa. Y hemos entendido y hemos manifestado que tal y como está diseñada la reforma constitucional no representa ningún obstáculo para el correcto desarrollo de una eventual segunda vuelta, de la manera en que fue construida la iniciativa, que es realizarla un mes después de que se hayan declarado los resultados en primera vuelta, permitiendo ese lapso de tiempo a este tribunal desplegar todas las acciones necesarias para poder cumplir dentro de ese parámetro de tiempo con la celebración de esa segunda convocatoria popular. ¿Más consultas? ¿No las hay, don Antonio? Bueno, finalmente quiero recordarles la cadena de televisión del próximo domingo a las 7 de la noche. Nos veremos desde luego de hoy en 8 en la última conferencia preelectoral
y recordar la importancia de mantenernos enfocados en la elección y proporcionar o seguirle proporcionando a la ciudadanía insumos valiosos sobre la calidad de la plataforma programática y la seriedad de las candidaturas ofrecidas para los partidos, para que finalmente el electorado pueda escoger a los mejores hombres y mujeres que gobernarán al país. Busquemos y alentemos que en estos días finales lo hagamos en un clima de respeto de todos. Al fin y al cabo, en esta contienda en la que nos encontramos, va a generarse una nueva elección y alrededor de ese equipo de gobierno todos deberemos de esforzarnos para acometer los grandes desafíos que plantea el desarrollo nacional y los problemas distintos propios de este bello país. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una semana.